a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mare y el día de hoy les traigo a ustedes el Present Simple de una manera bien organizada y estructurada. Se los voy a explicar con pelos y detalles para que ustedes puedan comprenderlo muchísimo mejor y puedan realizar las actividades del colegio y encaminarse en este aprendizaje del inglés. Espero que les sea de mucha utilidad. No se olviden dejarme sus comentarios y los dejo con la explicación. Bueno, vamos a iniciar con este método, con esta explicación que les voy a dar. Sé que lo van a entender súper bien porque es muy sencillo y se van a dar cuenta. Aparte, esto se los voy a dejar en la cajita para que ustedes puedan descargarlo y pues tener esta información tan importante con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos los pronombres personales y vamos a ver con cuál va cada auxiliar, ¿verdad? En el presente simple manejamos el auxiliar do o does y en la forma negativa don't o does. Estos son los auxiliares que nos acompañan en el presente simple. Entonces tenemos que para la forma interrogativa vamos a usar do y para la forma negativa vamos a usar don't. Para los pronombres I, you, we y they. Y para los pronombres she, he, it, que es la tercera persona del singular porque estamos hablando de una sola, ¿verdad? De una sola persona, hablamos de él o de ella, o eso o esa, si es un objeto, animal o cosa. Y para estos tres vamos a utilizar does en su forma interrogativa y doesn't en la forma negativa. Y vamos ahorita a ver la estructura. Tenemos que en la forma afirmativa el sujeto, verbo y complemento. Si se pueden dar cuenta, en la forma afirmativa no estamos utilizando estos auxiliares, ¿verdad? Porque en la forma afirmativa lo que debemos hacer es agregar una S, ES o IES al verbo, dependiendo del verbo y del sujeto que acompañe la oración. Entonces, tenemos que con la tercera persona, cuando hablemos de ella, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, mi perro, el bus, la silla, cuando hablemos de una sola cosa y, o sea, de la tercera persona, en la forma afirmativa se le va a agregar esa S al verbo. Pero si en la forma afirmativa tenemos alguno de estos pronombres, I, you, we, they, se habló de ellos, mis padres, mis hermanos, las sillas, o sea, estoy hablando en plural, excepto por el verbo I, que es yo, ¿verdad? Que no es plural, pero va con do y don't. Cuando hablo de estos, no voy a agregar ese al verbo, sino que va a quedar así, solito, normal, no pasa absolutamente nada. Entonces solamente debemos fijarnos en las oraciones cuando esté en la tercera persona. Tenemos que en la forma negativa vamos ahora sí a usar ese auxiliar, ¿verdad? Entonces sujeto, el don't o doesn't, dependiendo del sujeto de la oración, el verbo y el complemento. Cuando ya pasemos a la forma negativa e interrogativa, al verbo no le van a agregar ese, solamente vamos a usar el auxiliar y el verbo va a quedar exactamente igual. He tenido estudiantes que siempre se confunden en esta parte o suelen confundirse y cuando ven la tercera persona en la forma negativa e interrogativa colocan el auxiliar pero también agregan ese al verbo y eso no debe hacerse porque al usar ese auxiliar don't o doesn't o do o does ya estamos queriendo decir que la oración está en presente simple, entonces no es necesario agregar la S, ¿verdad? No es incorrecto en inglés hacer esto. Y bueno, aquí tenemos la forma interrogativa, do, does, subject, verb and complement. Y obviamente no se les puede olvidar colocar el signo de interrogación al final. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. Coloqué dos ejemplos, uno hablando en la tercera persona, refiriéndonos a, en este caso a ella, my mother. Y aquí tenemos Pedro y Ana, ¿verdad? Estamos hablando de ellos, de dos personas. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. La forma afirmativa, my mother travels every year. Y aquí podemos observar ya el verbo que tiene la S, ¿cierto? Porque este verbo solo se le agrega la S. Ahorita ya les voy a explicar qué sucede con los demás verbos. ¿Y por qué se le agregó la S a este verbo? Porque estamos hablando de my mother, de ella. Y el complemento que es every year.
Luego pasamos a la forma negativa. My mother doesn't travel every year. Aquí se pueden dar cuenta que estamos utilizando el auxiliar doesn't, que hace parte de la tercera persona. Utilizamos doesn't en la forma negativa. Y miren que el verbo no se le agregó S, queda normal. Y el complemento. Y listo, en la forma interrogativa, recuerden que siempre en la forma interrogativa el auxiliar va a pasar a ser el primero y luego el sujeto. El sujeto, verbo y complemento. Solamente van a cambiar de lugar el auxiliar con el sujeto nada más. Entonces, does my mother travel every year? Y colocamos el signo de interrogación. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es hablando de they, ellos. Pedro and Anna study English. Si se dan cuenta, aquí no se le agregó la S al verbo como dije anteriormente. Y luego vamos a la forma negativa. Pedro and Anna don't study English. Si se dan cuenta, aquí utilizamos don't porque estamos hablando de ellos, de dos personas, ellos, Pedro y Ana. Y luego tenemos la forma interrogativa. Do Pedro and Anna study English? Aquí está la oración. Y con esto estaría la explicación de cuándo debemos usar do, cuándo debemos usar does. O don't y doesn't si es negativo. Ahora voy a explicarles las reglas. En la forma afirmativa, las oraciones del presente simple, a todos los verbos se les debe agregar una S al final. Por ejemplo, she travels. No olvides que cuando nosotros nos encontramos en la forma negativa e interrogativa, ¿verdad? En oraciones negativas e interrogativas, no debes agregar S al final. Entonces, este es un pequeño recordatorio para que no se les olvide. Y bueno, cuando los verbos, aquí les voy a explicar las reglas de estos verbos, ¿verdad? Entonces, de los verbos en present simple. Cuando los verbos terminan en O, SH, CH, SS, X y Z, debes agregar ES al final. Ejemplo, go, goes. Discuss, discusses. Wash, washes. And fix, fixes. Si se dan cuenta, allí tenemos, ¿verdad?, que se le agregó ES al verbo. Aquí está el verbo original y así es como quedaría agregándole la ES. Y tenemos otra regla también muy sencilla. Dice, finalmente, si el verbo termina en una consonante seguida de la letra Y, es necesario cambiar esa Y por una I latina y luego colocamos ES. Entonces colocamos IES al final. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí en esta parte, para que no se les olvide y no se enreden, es que si antes de la Y precede una consonante, se le va a quitar la Y y se le agrega IES. Pero en el caso de que antes de la Y haya una vocal, por ejemplo el verbo play, que es jugar, play termina en Y, pero antes de la Y hay una A. En este caso no se debe cambiar la Y, ¿verdad? Porque está precedida por vocal. A ese verbo solamente se le agregaría una S. Así quedarían estos verbos. Carry, carries. Fly, flies. Cry, cries. Si se dan cuenta, todos van precedidos por una consonante. Acá una R, L y R nuevamente. Entonces solo deben estar pendientes de la terminación de los verbos, que letrica va precedida antes de la última letra, en este caso la Y, para poder saber cuándo se le quita esa Y y se le agrega I latina. Y en el caso de la ES ya saben que deben aprenderse pues estas terminaciones O, SH, CH, SX, X y Z. Cuando terminen en estas letras es que se les va a agregar ES al verbo. Y recuerden que solo esto se le agrega en la forma afirmativa. En la forma negativa o interrogativa no va. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Aquí les tengo unos ejercicios. Les voy a ayudar a hacer solamente los 3 primeros
y luego ustedes allá van a descargarse este archivo, esta presentación si ustedes lo desean, para que lo terminen de hacer. Y lo pueden hacer en su cuaderno, en su computador, donde ustedes les parezca mejor, y así pueden practicar. Bien, ahora sí vamos a realizar los ejercicios. Entonces aquí iría das, ¿verdad? Porque estoy hablando de él. Ahora vámonos con Pedro y Ana, ¿verdad? Estoy hablando de dos personas. Entonces aquí utilizaría tú. Bien, porque estoy hablando de tú. De forma plural. Esa es una manera de ustedes aprendérselo, que la forma singular va con das y la forma plural va con do, pero quitando el pronombre I, que es yo, ¿verdad? Es singular, pero ese va con do también. Esa sería una excepción. Muy bien, continuemos. My parents sería, ¿qué opinan ustedes? Do. En este caso va do. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ellos. My parents, mis padres. Tienen que estar pendientes en las terminaciones de los objetos. Por ejemplo, cuando estoy hablando de it, que son cosas, objetos o animales, por ejemplo, aquí este ejercicio de chairs, ¿verdad? Las sillas. Estoy hablando de varias sillas. Las sillas, porque termina en S, en plural. Entonces, en este caso, como estoy hablando de varias, ¿verdad? Aquí iría do. En este caso iría do porque estoy hablando de varias. Y por ejemplo, en este que está aquí, que es the bus, el bus, estoy hablando de un solo bus. En este caso, utilizaríamos das. Entonces, mi recomendación es que practiquen y estén pendientes de los pronombres personales que se estén utilizando en las oraciones, y con ello ustedes se van a dar cuenta qué auxiliar deben utilizar. Y recuerden que ese auxiliar solo va en la forma negativa e interrogativa. Y en este caso pendientes también porque en la forma afirmativa le deberán agregar S o ES o IS al verbo. Si están hablando de la tercera persona y es afirmativo. Ahora vamos a hacer algunos de estos verbos que están aquí. Y dice, rewrite the verbs and add s, es or ies. Entonces vamos a ver. Tengo el verbo take, ¿verdad? Ese verbo no pasa nada. Queda igual, solo le vamos a agregar una s. Tengo el verbo room. Con las reglas, este verbo también queda igual, no pasa nada, solo se le agrega S. Tenemos ahora el verbo his y termina en doble S. Y recuerden que en las reglas que vimos ahorita, cuando terminen dos S al final, vamos a colocar ES. Entonces, este quedaría así. Y así sucesivamente. Recuerden las reglas, pueden observarlas y luego realizar los demás ejercicios. Y aquí les tengo otro ejercicio más. Write sentence with these verbs in the three forms. For example, vamos a escribir con estos verbos que están aquí, vamos a hacer oraciones y las vamos a hacer en las tres formas, ¿verdad? En la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa. Aquí tenemos un ejemplo con el primer verbo, que es take, tomar, ¿verdad? Entonces, Anna takes the bus. ¿Por qué le colocamos la S? Ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque tenemos el pronombre Anna, que es ella. Y vamos ahora en la forma negativa. Anna doesn't take the bus. And does Anna take the bus? Aquí estamos haciendo la pregunta. Y luego ustedes van a hacer lo mismo con el pronombre que ustedes deseen. Pueden escoger el nombre que ustedes quieran. Ana, Pedro, Juana, mi perro, mi gato. Ustedes elíjanlo y practiquen con los verbos. Y recuerden tener muy en cuenta que de acuerdo a ese sujeto que ustedes van a elegir para sus oraciones, van a tener que colocarle la S al verbo o no, y van a utilizar entre la auxiliar do o das.
Y listo, esto es todo. Espero que les haya servido mucho esta información, estas actividades y que las pongan en práctica. Déjenme en los comentarios sus respuestas si lo desean así y estaré mirando y revisándolos a ver cómo van. Nos vemos en un próximo video. Bye.